Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Pueden tomar asiento. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias al libro de Juan, esta vez en el capítulo 6. Nuestro hermano Jeff está de regreso, pero aún no llega, así que oren para que su viaje de regreso esté bien. Yo creo que llegará mañana o el viernes, no estoy seguro, pero sí quisiera que estén orando con él. Ya él estará con nosotros el fin de semana. Quisiera titular esta sección La encrucijada del discípulo de Cristo. La encrucijada del discípulo de Cristo. En el capítulo 6, quisiera que vayan al capítulo 6 y vamos a ver del versículo 60 en adelante. Pero en el contexto del pasaje podemos ver que muchos están siguiendo a Jesucristo. Muchos le siguen y yo creo que vamos a ver en el pasaje que algunos con una motivación muy equivocada. Hay muchos que están siguiendo al Señor Jesucristo hoy en día, pero en realidad hasta que venga ese momento en sus vidas en donde se va a mostrar si son o no son genuinos discípulos del Señor Jesucristo. Hay una encrucijada en cada creyente o hijo de Dios y hay que tomar una decisión. Y depende de esa decisión, uno puede de veras pensar si es que hizo una decisión correcta o no. Muchos en el contexto aquí habían venido al Señor quizás por curiosidad. El Señor Jesucristo había hecho milagros trascendentales. Él sus palabras eran poderosísimas, la gente quería escucharlo, había alimentado a gente. Entonces es obvio que quizás muchos estaban buscando quizás una comida gratuita, ¿verdad? Estaban buscando algo. Pocos con una motivación correcta, como vamos a ver más adelante, vinieron a Jesús. Pero aquí aprenderemos que el Señor nos va a desafiar a tomar una decisión como hijos de Dios. Ahora, uno llega, conoce a Cristo como su Señor y Salvador, pero a través de los años uno puede ver, algunos hablan así, bueno, es que al principio ese primer amor, pero ya después eso pasa y ya se vuelve uno un cristiano ¿qué? Normal, dirían algunos. No debiera pasar, debiera esa misma euforia, ese mismo deseo, esa pasión porque otros conozcan al Señor, debiera permanecer. Sin embargo, en muchos no ocurre. Y yo creo, francamente, que muchas veces hay creyentes, como vamos a ver en el pasaje, que toman una decisión, pero algo pasa en el proceso y como que ya lo que es comprometerse con el Señor pasa a otro nivel, porque mi vida es primero, mi carrera, mis estudios, mi profesión, mi familia, muchas otras cosas llegan a ser, y en realidad en un hijo de Dios eso no es competencia. Sin embargo, muchos llegan a ese punto y entonces mantienen una vida que pudiéramos decir más o menos. Y el Señor siempre nos va a llevar a un punto, a una encrucijada en donde tenemos que escoger. Porque recuerden que en el contexto de la palabra de Dios es todo o nada. Así es nuestro Dios. Y quizás podemos ver aquí que este es el punto que vamos a ver esta noche de no regreso para aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Llegan a una encrucijada y dicen, de aquí en adelante ni un paso atrás. No quiere decir que vamos a tener problemas, no quiere decir que a veces hay ganas de, como dicen algunos, tirar la toalla y salir corriendo, por supuesto. Sin embargo, por esa decisión que toma el Hijo de Dios, que se da cuenta, y pudiéramos decir, ahí es donde uno va a ver si en verdad es un genuino discípulo del Señor, ¿verdad? Porque por alguna razón pensamos que ahora como discípulos del Señor Jesucristo la vida va a ser fácil. Y no, por lo contrario, a veces se complica, a veces es más difícil, pero siempre tenemos victoria. Así que todos, sin excepción, han tomado una decisión, pero en la mayoría de los casos la equivocada. Y vamos a ver, yo quiero que nos identifiquemos con los discípulos cuando el Señor los enfrenta con una decisión que tienen que tomar. Ahora, quiero que vean, empezando aquí en la primera, la porción quisiera que estudiar esta noche a partir del versículo 60. Vamos a ver aquí una actitud y una reacción, porque la reacción va a ser en cuanto a la palabra de Dios. Cada vez que venimos los miércoles o los domingos, cuando estamos en el servicio, escuchamos la palabra de Dios.
y todos vamos a tener una reacción, sin excepción. Una buena parte va a tener lo que pudiéramos decir una buena reacción, otros no muy buena. Y vamos a ver en un momento por qué. Pero lo primero que veo, lo que quiero que ustedes vean en el versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Noten primero que el Señor nos dice que estas personas son discípulos. Dice el Señor, muchos de sus discípulos. Es decir, estos seguidores eran más que solo curiosos. Es muy posible que en un grupo tan grande habían muchos curiosos. Es muy posible que habían algunos con una motivación, como dije al principio, equivocada, buscando a Dios para ver qué obtener para sí mismos. Hay quienes buscan la vida cristiana para ver qué le pueden ofrecer. Bueno, si voy y el Señor me sana, si voy y el Señor me va a bendecir, si voy y voy ofrendo y yo voy a recibir más, entonces eso sí me gusta. Entonces, en realidad, la motivación no tiene que ver tanto, en algunos casos, con la vida eterna. Es saber qué hay para mí. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo enseña. Pero noten que la Biblia dice que eran discípulos. Ahora, si yo entiendo la palabra discípulo, es uno que aprende del Señor, es un aprendiz. Es uno que está siempre aprendiendo del Señor Jesucristo en el contexto bíblico. Por eso nos llamamos discípulos del Señor Jesucristo, porque siempre estamos aprendiendo de Él, estamos creciendo, vamos a ser como Él. Pero aquí dice que estos eran discípulos, dice la palabra de Dios, muchos. Entonces, en un gran grupo habían muchos de sus discípulos. Vamos a ver más adelante que eso incluye a los 12. Entonces, habían muchos que estaban siguiendo al Señor, aparentemente muy dispuestos a aprender de Él, querer ser como Cristo, porque al fin y al cabo esa es la meta nuestra del discípulo. Así que estos están siguiéndole. Otra vez, algunos con una motivación equivocada. Pero en el contexto el Señor está hablando muchas cosas y enseñando muchas cosas. Ahora, miren lo que dicen estos discípulos. Al oírlas, ¿a qué se refiere? A las palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que está en el contexto anterior, y vamos a ver algunas de estas cosas para nuestro repaso. Pero al oír estas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo, enseñando, predicando, estos discípulos dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí empezamos a ver la reacción de estos discípulos. Piensen, soy un discípulo de Cristo, quiero ser como Él, estoy creciendo, voy a aprender, estoy aprendiendo la vida en Cristo, soy un discípulo, Él es mi maestro, estoy aprendiendo. Pero estos dicen: wow, esto que está diciendo es muy duro. Ya ahí empezamos a ver una actitud como de, ok, déjeme escoger, a ver qué me gusta y a ver qué no. Es el Hijo de Dios quien está hablando, quien está enseñando. Aquí empezamos a ver una reacción, pudiéramos decir negativa. Una reacción de los que dicen ser discípulos, pero ahora dicen: oh, esto es demasiado duro. ¿Por qué decían esto? En el versículo 33, leamos un poco atrás, en el versículo 33 de ese mismo pasaje. Una de las cosas que les parece duras a ellos es que Cristo dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Una de las cosas que les dio muy duro a ellos era el hecho de que Él dijo ser: soy el pan de vida y vengo de lo alto. Vengo del cielo. Recuerden que uno de los problemas que muchos de estos líderes religiosos y ahora los que le siguen no podían asimilar el hecho de que el Señor venía de Dios Padre, y eso les chocaba. Más adelante, versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esto les pegó duro.
Por un lado, en el contexto judío, ellos esperaban el Mesías enviado por Dios, pero ahora aquí no lo están rechazando. Y dicen, esta es una palabra dura. Su declaración que Él era el único que podía llenar la necesidad espiritual del hombre, no les gustó. Entonces, ¿qué dicen? Esto parece muy duro. Nos parece duro. Versículo 40 dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? En otras palabras, estos ven a Cristo, pero luego cuando el Señor dice, hey, yo soy el que les voy a dar vida eterna, un momento, ¿quién te crees que eres? Más o menos esa es la expresión de ellos. Por eso dice, nos parece dura. Aún más, vean a partir del versículo 51, capítulo 6, yo acabo de leer en el capítulo 5, no sé si se dieron cuenta. Sí se dan cuenta, pero nadie me corrige, qué barbaridad, ¿verdad? Pero vean ustedes en el capítulo 6, donde quería leer antes también, versículo 51, aquí Él está diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Solo están en el ámbito físico, no están entendiendo lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarles. Si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 57, aquí van a notar que una de las cosas que les pareció duro a ellos fue el hecho de que Él está llamándolos a que comieran su carne y bebieran su sangre. El domingo pasado acabamos de celebrar lo que llamamos la Cena del Señor. Y no es que literalmente lo estamos haciendo, sino que estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y esto no lo pueden aguantar. Y dicen, dura palabra es esta. En realidad el asunto principal era que no aceptaron sus enseñanzas ni creían que Él era el Cristo. Entonces aquí tenemos unos discípulos que en realidad lo que están buscando no es a Cristo, el Hijo de Dios. A lo mejor lo que están buscando son los beneficios del reino, porque querían paz, vivían bajo un gobierno que ellos esperaban la libertad a través del Mesías, querían buena comida, y cuando oyen a Cristo y oyen de los milagros, y es comida gratis, pues ahí siguen. ¿Cuál es la razón muchas veces, hermanos, que nosotros buscamos al Señor? ¿Cuál es la razón por la cual venimos a su iglesia? ¿Para beneficio nuestro? ¿O porque eso es lo que Dios espera y que juntos podamos crecer y salir de aquí con nuevas energías para decir al mundo quién es nuestro Salvador? Y obviamente, y ojalá que muchos crean en Él. Pero se nos ha agotado, se nos ha acabado esa euforia, por así decirlo, o ese deseo de hablar, inclusive algunos hasta tenemos miedo de decir cosas que son bíblicas y si no son políticamente correctas, entonces lo pensamos. Por la reacción de estos podríamos decir que eran falsos discípulos. Recuerden que una de las cosas que Satanás hace es querer copiar todo lo que Dios hace. Muchas de las epístolas del apóstol San Pablo están llenas de instrucción y de advertencias contra los falsos maestros. Entonces no es de extrañarnos que habían discípulos falsos. Y la única manera en que el Señor va a hacer es confrontarlos con la verdad para descubrir de veras quiénes son los genuinos. Y eso es lo que Dios siempre, siempre hace. En este mundo hay muchas religiones. Nosotros no pertenecemos a ni una sola religión, porque el cristianismo no es religión, aunque muchos así la llaman. Pero el cristianismo viene de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que Él es el único. Ahora, cuando decimos esto, nos acusan a veces de orgullosos, porque dicen, solo ustedes tienen la verdad. Tengo que decir con modestia así. Porque la Biblia dice, en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es. Timoteo nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. No habla de ninguna religión. Y eso es lo que hace la tremenda diferencia. Pero el mundo siempre está enseñando de muchas religiones. Pero estos aparentemente tenían una agenda diferente. Su interés era más físico que espiritual. No tenían interés en el reino de Dios, sino en sus propios estómagos, sus propios deseos, sus carreras, sus necesidades. ¿Qué voy a lograr yo para ser mejor? Y esto es lo que hace que muchas veces no vengan a Cristo. Porque quieren algo, quieren solucionar sus problemas, y cuando se solucionan sus problemas, ¿qué pasa? No los vemos más por aquí. Porque buscan la iglesia como para decir, esta es mi solución. Eso es como cuando usted está enfermo, ¿a quién va? Al doctor. El doctor le dice, tomes esto, y usted se lo toma, se siente bien, y ya no regresa al doctor, porque ya está bien. ¿Sabe? Muchos hacen eso con la iglesia, ¿verdad? Y por eso a veces es bueno los problemas, porque si no fueran por ellos, no le buscamos. Ahora, los creyentes, lo mismo. Pero tenemos aquí que estos hombres dicen, dura es esta palabra. Y luego dicen, ¿quién la puede oír? En otras palabras, wow, esto es tan fuerte que ni quisiera poder oír. ¿Quién la puede oír? Pero ¿sabe? Quiero que vayan a segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, porque hoy en día hay muchos, como dice Pedro, que tergiversan, que tuercen la verdad. No es cosa solamente de hace muchos años, sino inclusive todavía hoy. Segunda de Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3. Dice aquí Pedro, y es interesante porque él se refiere al apóstol San Pablo en sus cartas. Pero aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a empezar a leer en el versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por eso mucho énfasis en nuestra iglesia en que cada uno aprenda cómo estudiar la palabra de Dios. Y no simplemente tomar por sentado lo que los pastores enseñamos. Por eso les damos Discipulado 2, Direcciones 2. ¿Qué es el corazón de esto? Cómo estudiar la Biblia. Y Pedro dice, las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora note lo que dice, las cuales los indoctos e inconstantes que hacen, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, a estos hombres les parecía dura la palabra. Hoy en día podemos saber que muchos lo que hacen es torcer la Biblia. La Biblia dice que mentir es pecado. Bueno, pero mire, uno tiene que entender la cultura de hoy en día, y usted sabe que una mentirita blanca pues no le hace nada a nadie daño. La Biblia dice es pecado. Bueno, pero mira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Torciendo. Adulterio, dice la Biblia que es pecado. Bueno, pero es que usted tiene que entender, mi esposa y yo estamos separados, y usted sabe que el hombre tiene necesidades, la mujer también, y empezamos a hacer un montón para excusar. ¿Qué están haciendo? Torciendo la palabra de Dios. Y por eso hoy en el siglo XXI, muchos hoy dicen, es muy duro escuchar la Biblia. Por eso es mejor que sean más suaves. Y por eso hay muchos hoy en día, en muchas iglesias, que no se está predicando la palabra de Dios. Y cuando alguien predica la palabra de Dios, dice, wow, hoy fue duro el mensaje. Qué montón, a veces me han dicho a mí, qué montón de piedras, pastor, tiró. ¿Verdad? Le dije, bueno, o sea, es lo que la Biblia dice, yo no estoy inventando nada. Y si alguna piedra le cayó, pues ponga atención, ¿verdad? Porque algo está haciendo el Señor. Yo no soy el que hago esto, es Dios. Pero la palabra de Dios para algunos les va a parecer dura. ¿Saben por qué? Porque es un espejo. Vayan a Santiago, capítulo 1. Santiago nos recuerda
lo importante que es poner atención en la palabra de Dios. Y por eso, otra vez, en esta iglesia, gracias a Dios, no nos cansamos de enfatizar lo importante que es aprender a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Capítulo 1, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 23. Dice Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice: este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, estos discípulos solo se quejaban por lo fuerte que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando, estaba hablando con ellos. No pusieron atención, no querían, más que pensaban en el aspecto físico. Y sabe, muchas veces como hijos de Dios estamos en medio de situaciones difíciles. Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles. Y a veces esta situación me hace que yo me vuelva hacia la palabra de Dios como muy indiferente. He oído de muchos hermanos que dicen: no, hermano, ni ganas tengo de estudiar la Biblia, ni ganas de leer la Escritura. ¿Qué es eso? Bueno, pero es que es la actitud que usted tiene hacia la palabra de Dios, porque sabe que quizás al abrirla va a tener que corregir cosas, pero usted no quiere. Entonces, ¿qué dice? Le parece dura. Algunos de nosotros, cuando se nos recuerda algo que la Biblia dice, decimos: sí, ya sé. Pero somos como que nos vemos en el espejo, nos vamos y ya. ¿Y qué dice Santiago? Más bienaventurado es el que pone atención a la perfecta ley y la hace, porque eso va a ser bendición. Estos dijeron: es durísimo, ni queremos escuchar. Ahora noten, regresando a Juan capítulo 6 y siguiendo, dice en el versículo 61: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Noten otra vez que Juan dice: el mismo Señor, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos. Quiere decir que en medio de todo esto hay hombres y mujeres que estaban siguiendo genuinamente al Señor, pero llegó un punto en sus vidas que ya les estaba pareciendo duro el oír. ¿Y no es cierto, hermanos, que a veces llegamos a una etapa en nuestras vidas en la cual no queremos cambiar algo en nuestra vida, sabiendo que tenemos que hacerlo? Eso es lo que pasó con ellos. El Señor Jesucristo está diciendo: son mis discípulos. Dice: sabiendo Jesús que los discípulos murmuraban de esto. Es lo que el Señor dice: murmuraban de esto. Ahora noten la frase que sigue. ¿Qué dice el Señor a ellos? ¿Esto os ofende? Wow. ¿Esto os ofende? Les ofendió lo que Cristo había enseñado, lo que el Señor Jesucristo había declarado: yo soy el Hijo de Dios. Wow. ¿Quién te crees? Se ofendieron. Yo hoy en día puedo decir: yo sirvo al único Dios verdadero. Y le voy a decir, mucha gente se ofende por eso, porque me van a decir: ¿y quién es usted para decir que tiene la verdad? Dios es la verdad. Ahora pueden rechazar, pueden decir no. Está bien, tienen toda la libertad de hacerlo. Pero eso no quita el hecho de que yo tengo la verdad, porque Dios es verdad, Cristo Jesús es verdad. Ahora, también tiene que ver cómo lo dice, porque a veces de veras somos un poco orgullosos, ¿verdad? Como cristianos, y decimos las cosas en un mal tono, y debemos tener cuidado con esto. Pero aquí el Hijo de Dios les dice: ¿esto os ofende? La palabra de Dios predicada tal y como es, les voy a decir algo, hermanos, va a ofender a la gente. Va a ofender. Por eso a veces como pastores
Somos influenciados por el mundo y no queremos predicar la palabra de Dios porque decimos, no queremos que nadie se ofende, que nadie se ofenda. Y si bien es cierto, yo no quiero ofender a nadie, le voy a decir algo que muchas veces se ofende. ¿Por qué? Porque he dicho una verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a decir que usted es una persona que le gusta mentir. Entonces, con mucho amor, y digo, hermano, usted es un mentiroso. ¿Cómo se atreve usted a llamarme mentiroso? Ahora, si usted me conoce un poquito, yo le voy a decir, sí, usted es un mentiroso, ¿verdad? Y la persona se ofende. ¿Por qué se ofende? Es una verdad escritural. Pero ¿sabe por qué nos ofendemos? Porque a veces toca la llaga, toca la herida que no queremos. No queremos enfrentar cosas que debemos muchas veces arreglar en nuestras vidas. Y eso fue. Se ofendieron. Porque era al contrario de lo que ellos pensaban. Dios nos dice que el pecado, esto o aquello. Pero nosotros muchas veces razonamos. El verdadero discípulo fácilmente no se ofende. Escuche bien, el verdadero discípulo del Señor fácilmente no se ofende. Por el contrario, oye y en actitud humilde dice, Señor, ayúdame a corregir esto porque ahora me doy cuenta. Cuando estudiamos en el proceso del discipulado hay una primera etapa. Y hablamos del arrepentimiento. Es decir, que si yo no estoy arrepentido, ¿cómo voy a llegar a Cristo? Y el arrepentimiento es un profundo sentimiento de reconocer que lo que hice, de reconocer que soy un pecador, como lo dice la Escritura. Lo leímos en la lectura bíblica de hoy, capítulo 3 de Romanos. Pero esa actitud debe permanecer el resto de mi vida, porque muchas veces voy a ir a la Escritura y Dios va a decir cosas. Claro, siempre decimos, uy, voy a recomendarle a fulano de tal que lea eso. Ay, si mi esposa leyera esto. Ay, si mi hijo pusiera atención aquí. Si mi jefe. Pero cuando usted está leyendo la palabra, Dios le está hablando a usted. Pero ¿sabe por qué piensa en los demás? Porque usted dice, palabra dura. Palabra dura, que lo oigan los demás, yo no puedo. Es la actitud que muchas veces tenemos. ¿Y qué pasa? Nuestro crecimiento como que recibe un tremendo stop o una pausa. Y no crecemos. Aquí en la declaración de Jesús, que había descendido del cielo del Padre, miren lo que les tiene que decir en el versículo 62, dice, ¿pues qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. En otras palabras, ok, ustedes no me creen. Entonces, si subo en este momento, si lo ven subir y bajar, ¿van a creer? No, ese no era el asunto. Simplemente tenían una actitud que no querían crecer. Si me ven subir al cielo, ¿les va a convencer esto? Es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Obviamente, ni algo así les iba a convencer, pues su corazón no estaba dispuesto a oír la palabra de Dios. Hermanos, tiene que ver con nuestra disposición de corazón. Recientemente en el campamento que prediqué y me pidieron sobre el libro de Daniel, y yo enfaticé todo el campamento en una sola decisión que Daniel tomó, que fue en el capítulo 1. Cuando él tomó una decisión pero bien fuerte, y era solamente un jovencito, 15, 16 años. Y él dice que propuso en su corazón. No prometió a nadie, propuso en su corazón no contaminarse. Él conocía de dónde venía, él sabía, él conocía la verdad. Y vivía en un mundo completamente opuesto a todos los principios que él había aprendido desde la niñez. Y él se para y dice, yo no me voy a contaminar. Con él 3 amigos, pero la Biblia nos habla que es Daniel quien toma la iniciativa. Usted va al capítulo 6
Y recuerden ahí que se hace un edicto, se firma un edicto, específicamente era para planear, y si usted ha leído esa porción, si no se lo recomiendo, a todos los que estaban en el gobierno buscan cómo deshacerse de Daniel. Pero dice la Escritura que no encontraban falla alguna. Habla de alguien irreprensible, wow. Pero dicen, yo creo que sé cómo lo podemos lograr, que tiene que ver algo con, ellos lo llamaban religión. Entonces, ¿qué hacen? Darío, debes firmar un edicto que por 30 días nadie se atreva a hacer ninguna petición a ningún dios, a ninguno de los dioses, sino a ti nada más, oh rey Darío. Ahora imagínense un hombre como Darío, un rey, vienen y le dicen esto, el hombre seguro dice, wow, eso suena bien, que vengan a mí y me digan, muy bien, déjenme firmar, ¿dónde firmo? Y firmó, y según la ley de Media y de Persa, una vez firmado, nadie podía retroceder, ni el mismo rey. Cuando Daniel oyó el edicto, ¿qué hizo? Siguió haciendo lo mismo. Se fue a su casa como siempre, abrió las puertas, las ventanas de su casa como siempre, que miraban a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Se arrodilló a orar, porque lo hacía 3 veces al día. ¡Pum! Dijeron ellos, lo agarramos. Y van a Darío, ¿y qué hacen? Darío, ¿te acuerdas lo que firmaste? Sí, ¿cómo no? Pues este gran hombre que tú tienes, Daniel, lo encontramos orando a su Dios. Ahora es interesante porque Darío trata de liberarlo, pero no puede. ¿Qué hacen con él? Lo tiran al fuego, al foso de los leones. Pero Dios lo libera. ¿Por qué estoy usando este ejemplo? Porque, hermanos, este hombre, cuando está haciendo eso, tiene 70 años más. Es decir, tenía como unos 83, 85 años. ¿Y qué puede ver uno en Daniel? Una firmeza, desde que tomó una decisión, una constancia. Por más de 70 años, un hombre haciendo y viviendo la decisión, la determinación de no contaminarse. Estoy en esta iglesia ya por casi 25 años. Y en muchos cultos, conferencias, servicios especiales, he visto gente pasar al frente de este altar, tomando ciertas decisiones, algunas ni sé qué decisiones fueron. Y me pregunto hoy, ¿están viviendo esas decisiones? Si el Señor nos va a probar. Y estos hombres no querían creer. Tenían una actitud que no les interesaba. Nosotros, hoy, usted vino con una actitud. No sé cuál es, Dios la conoce y usted sabe de cómo recibir la palabra de Dios. Su palabra es espíritu y verdad. Ahora, el Señor les recuerda a ellos en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, a ustedes les parece dura, ¿saben por qué? Porque no son solo palabras, están llenas de poder. Son palabras de espíritu y son palabras de vida. Más tarde leemos en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es, ¿qué? ¿Recuerdan en Hebreos capítulo 4, versículo 12? La palabra es viva y eficaz, porque es palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Y el Señor les tiene que recordar. Inmediatamente les empieza a decir, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, les dice. Porque estas palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Ahora, hermano, si usted es hijo de Dios, la Biblia dice que usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu mora en usted. Entonces, si usted no tiene una buena actitud hacia la palabra, le voy a recomendar que se haga un autoexamen. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué entonces voy a tener una actitud negativa a su palabra? Estos hombres la tuvieron porque no tenían el Espíritu Santo de Dios todavía.
No creían a Él. La palabra está viva. Cristo, la palabra, el verbo, capítulo 1 del libro de Juan. Y es lo que están rechazando. Por eso les parece bastante dura. Porque Cristo habla con un poder increíble. Es el Hijo de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Y son las que ustedes dicen que son duras de escuchar. ¿Por qué son duras? No tenían el mero interés de escuchar la palabra o las palabras del Hijo de Dios. Tenían otros intereses. Pero hay algunos de vosotros, dice, que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Quiero que piensen en la escena. Cristo Jesús se los está diciendo a estos: hay muchos de ustedes que no creen. ¿Notan la respuesta que les está dando? ¿Por qué es dura la palabra? Porque ustedes no creen, no quieren creer. Y Jesús se lo está diciendo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. O sea, hermanos, no podemos escondernos. Ellos sabían perfectamente quién era el Señor, pero no querían creer. Sabían, habían oído, pero no querían creer. No tenían la actitud correcta. No querían aprender. Entonces el Señor Jesucristo tiene que lanzar un desafío que pudiéramos decir es el desafío final. Es la encrucijada en que todos los hijos de Dios un día se van a encontrar. Quiero que vean, antes de que veamos este desafío, vayan al capítulo 8, en el versículo 31, porque miren lo que el Señor Jesucristo les dice aquí, capítulo 8, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. En esta iglesia creemos mucho en la enseñanza de llegar a ser discípulos del Señor. Y una de esas pruebas es si yo estoy permaneciendo en su palabra. Usted no es y no queremos que sea discípulo de un hombre, sino de Cristo Jesús. Nos va a usar a nosotros y por eso algunos de nosotros estamos discipulando a otros, como decimos. Pero en realidad somos solamente instrumentos para ayudar a esta persona a crecer, a llegar. Pero dice, si permanecéis, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otro pequeño examen. No tengo interés en leer la Biblia. No tengo interés en estudiarla. Ay, es que yo nunca estudié, dicen algunos. Ay, es que yo no, pero yo le voy a decir algo. Usted no tiene problema en ver televisión. Ah, pero es que eso es muy diferente. Porque leer un montón de letras, ¿verdad? Sin imágenes. Bueno, cómprese una Biblia con imágenes, tal vez le ayuda un poco, ¿verdad? En realidad es falta de disciplina, es falta de... Hermanos, genuinamente, esas son las pequeñas cosas que a veces nosotros tenemos que hacernos un pequeño examen. ¿Cómo es que yo no tengo interés en la palabra de Dios? ¿Cómo es que yo no vengo a la iglesia ya por inercia? O sea, porque... pero si no hay el mero interés, ¿de veras eres hijo de Dios? Y yo no puedo contestar esa pregunta. Solo usted. Bueno, pero es... No. Excusas sobran. Pero cuando no hay interés, el mero interés, algo hay. Mi invitación, como David oró: examíname, oh Señor, y ve si en mí hay perversidad. Ayúdame, Señor. ¿Y sabes lo que va a hacer el Señor? Te va a ayudar. Porque ¿cómo es posible que no? Pasamos por etapas, yo sé, pero si ya tienes años y años y años y años y todavía dice, ay no, esa predicación fue muy dura, avíseme cuando es más suave para ir. Haber sabido no vengo. Entonces el Señor Jesucristo ahora va a desafiar a los discípulos
a los incrédulos. Jesús, en un sentido, desenmascara a los incrédulos. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. En el momento en que el Señor da esa declaración, ¿cómo cree usted que estos hombres se sintieron? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se dio cuenta? Se les olvida que Él es el Hijo de Dios. No pueden ocultar absolutamente nada. Jesús sabía, dice. Jesús sabía desde el principio. Y aquí una tremenda lección, y quizás no es el tema, pudiéramos predicar mucho, pero hermanos, Dios lo sabe todo. ¿Quiénes somos nosotros para creer que podemos esconder algo de Dios? ¿Ha notado eso? Que a veces pensamos que podemos esconder cosas de Dios. No, es imposible. Estos, palabra dura. No, tiene que ser más. No, ¿qué es eso? Y el Señor les dice, es que ustedes, muchos de ustedes no creen, porque Jesús sabía. Y noten que la Biblia también nos dice que también sabía quién lo iba a entregar. ¿Quién lo iba a entregar? Ahora imagínense, ya Él lo sabe. Y Judas pensaba que nadie lo podía saber, pero ya Dios lo sabía. Les dice personalmente que algunos que le seguían no le creían. Eso me dice a mí que muchos que vienen a la iglesia no necesariamente creen lo que Dios dice. Me pregunto si tú crees lo que Dios dice. Algunos dirán, claro que sí, por eso estoy aquí. ¿De veras? ¿Se ve en tu vida? No sé, porque no vivo contigo. Pero creo que si eres honesto, puedes hacerte un pequeño examen. Les demuestra que Él sabe que algunos de ellos son incrédulos, a pesar de haber visto los milagros que el Señor hizo, a pesar de oír las palabras con poder que Él pronunciaba, muchos de ellos no creían. ¿Saben? Hay unos que oyen y no creen, a pesar de que es palabra de Dios. Muchas veces nosotros hablamos con personas y nos quedamos espantados de cómo es posible que esta persona no quiere creer. Y no podemos obligar a nadie. Aquí en inglés hay un dicho que dice, es un poco, tal vez un poquito fuerte, pero hay un dicho que dice que usted puede llevar el caballo al río, pero no lo puede obligar que tome agua. Y si no me cree, pruébelo. Ahora, si el caballo tiene sed, pues va a tomar, pero si usted lo lleva por llevarlo y lo obliga a tomar, no va a tomar. ¿Sabe que así son muchos cristianos? Usted le puede enseñar lo que la palabra de Dios dice, pero ellos deciden. Cada uno de nosotros decidimos cada vez que somos expuestos a la palabra a no creer. Él nos conoce, no le podemos engañar. Tal como hoy no podemos engañarlo. Vaya un momentito a Hebreos capítulo 4, porque esto nos dice exactamente lo que el Señor está diciendo a estos hombres al declarar que los conoce y saber las intenciones de sus corazones. Capítulo 4 del libro de Hebreos, y vamos a leer en el versículo 13. Antes mencionamos el versículo 12, pero mire lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si la Biblia habla del tribunal de Cristo en 2 Corintios, cada uno de nosotros aquí, cristiano o no cristiano, un día le daremos cuenta a Dios. Y sabe, Él sabe, a usted se le habrán olvidado cosas, pero Dios no. Él conoce perfectamente. Y es lo que está tratando de decirles a estos hombres, pero ellos no aceptan, no creen. Bueno, no quieren creer. Un día se van a dar cuenta que todo lo que Cristo dijo es completamente cierto. No podemos engañarlo. Jesús también sabía hasta quién le iba a entregar. Así que nada toma por sorpresa a nuestro Señor. ¿Qué Dios tenemos? La menor cosita que nos puede pasar, que a nosotros nos puede sorprender, a Dios no, porque ya sabe. Dios está en completo control. En completo control. Entonces aquí viene la decisión a tomar de los discípulos.
En el versículo 67 les dice, antes de esto, en el versículo 66 dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ha notado a veces que cuando la palabra de Dios es confrontada a una persona y se da cuenta esta persona que quizás hay cosas que tiene que arreglar con el Señor, de pronto no le volvemos a ver? Y si le pregunta y si tiene la oportunidad, va a haber alguna queja, es que fulano, es que sutano, es que aquel, es que esta, es que aquel, es que la otra. Siempre hay una excusa, siempre. Pero la realidad es que ha sido confrontado con la verdad. ¿Y qué pasa? Ya no quiere andar con él. Y hermanos, hay muchísimos que se llaman cristianos como estos discípulos. Esto es demasiado difícil. No, es que ahí le dicen a uno que y esto es lo que dicen, ahí le dicen a uno, un momentito, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que estamos diciendo. No, pues que en la iglesia, si uno miente, ya le dicen que uno es un mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? De ahí, si uno se roba algo porque la necesidad, le dicen que es un ladrón. ¿Qué dice la Biblia? Es lo que Dios dice. Y cuando una persona se enoja, ¿qué es lo que hace? Deja de andar. No vuelvo a esa iglesia, voy a buscar otra. Hasta que otra vez algo no le gustó y que dice, no, vuelvo a otra. Y andan ahí, ¿verdad? Como pasa siempre. Tengo más de 50 años de ser hijo de Dios y lo he visto. ¿Tantos tengo ya de ser hijo de Dios? Híjole. Imagínense, lo conocí a Cristo cuando tenía 25, así que hagan a cuenta. ¡Ay, qué barbaridad! No se crean. Pero una decisión a tomar. Desde entonces, dice, desde que oyeron esa palabra dura, desde que fueron confrontados con una realidad, desde que fueron confrontados si creían o no en el Mesías, si aceptaban la palabra de Dios o no, dicen, mejor no sigo. Mejor no sigo. Suele pasar con los que empezamos a discipular. ¿Sabe? Yo creo que todavía no estoy listo. ¿Sabe? Yo creo que mejor no. ¿Sabe? Ahorita tengo muchas cosas en mí. Está bien, no te preocupes. Aquí no vamos a presionarte. No te preocupes. Pero ¿sabe qué está en realidad diciendo esta persona? No, mejor no más. ¿Usted cree que es ahora solo esto del siglo XXI? No, pasó hace más de 2000 años. Naturaleza del hombre. Es lo que tenemos hoy en día. Muchas cosas nos hacen parar en el crecimiento, en el proceso de crecimiento. Y esto es trágico. Porque si cada uno de nosotros no crecemos como el Señor espera, ¿qué va a pasar con el mundo? La sal, cuando ya no funciona, se vuelve insípida. Imagínense lo que es poner esa sal a un huevo. Sabe a nada. Porque la sal es para salar, conservar. Y la Biblia dice que somos la sal del mundo. La luz, para dar luz. La Biblia dice que somos la luz del mundo. Entonces, cuando yo decido ya no andar con Él, ¿cómo creen que va a ser esa luz? No sirve para nada. Quiero que vayan a Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan. Siempre vamos a experimentar en iglesia aquellos que hoy vemos y luego ya no están. De vez en cuando alguien me dice, hermano, ¿qué pasó con fulanito por allá? ¿Qué pasó con...? Pues a veces uno no sabe, a veces, ¿verdad? Se movieron a otro estado, pero en algunos casos decidieron no andar más con él. Y eso, nada podemos hacer. Pero aquí el capítulo 2, versículo 10, Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 10. Mire lo que nos dice Juan. Dije primera, ¿verdad? No es primera. A lo mejor es segunda. No es segunda tampoco. Les voy a leer el versículo y después ustedes lo buscan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Siempre hay la pregunta: ay, hermano, yo conocí a fulanito de tal y ahora anda en el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué es? A lo mejor nunca fue de los nuestros. Muchos actúan. Gracias, versículo 19. 2:19, ¿verdad? 2:19, ¿verdad? Hay muchos, pero hermanos, no es para decir que somos policías, pero a lo menos nos podemos entender. Hay muchos hoy en día que no andan con Jesús. Quizás fueron sus discípulos. El Señor dice: estos discípulos, dice la Biblia, que muchos dejaron de andar, no eran pocos. Es trágico, pero sucede con mucha frecuencia. Jesús se vuelve a sus discípulos. Ahora noten, regresen a Juan 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, aparentemente solo quedaron los 12, no sé, pero quedaron muy pocos y ahí estaban los 12, y ahora el Señor los enfrenta a una encrucijada. Recuerden, en el contexto, muchos han dejado de caminar con el Señor. El Señor Jesucristo se vuelve a los 12 y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta es muy importante, porque esto es lo que va a marcar en nosotros, hermanos, en su vida, el hecho de una decisión para la eternidad. O sea, si ya usted es hijo de Dios, amén, va a ser salvo. Pero el hecho de si va a ser un discípulo de Él, va a crecer y serlo, esa es la decisión de no regresar. A pesar de que a veces las cosas no andan como uno piensa. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta también pudiéramos decir nos las hace hoy. ¿Cuál es la respuesta? Mire Simón Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor. Y me encanta esto, porque la respuesta que él hace: ¿a quién vamos a ir? ¿Sabe qué dice Pedro? Señor, a nadie podemos ir porque eres el único. Eso es lo que está diciendo Pedro, porque él lo ratifica con lo que sigue diciendo. ¿A quién vamos a ir? Sí, hermanos, no es un líder, no es un pastor, no es una iglesia, no es una religión, es Él, el único. Y Pedro dice: ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Recuerdan lo que ha dicho antes en el versículo 64, 63? Pedro lo creyó. Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo lo había dicho. Y él dice: tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está reconociendo que lo que Dios dice a través de su Hijo, que lo que Cristo está diciendo es la autoridad final, no los que más los demás opinan. ¿Qué opina usted? Mire, estoy en medio de este problema. ¿Qué opina usted? En el momento que usted le pregunta a 15 personas eso, ¿ha notado que va a recibir 15 opiniones? Y le voy a decir algo: las 14, nada que ver con la Biblia. Quizás una. Y esa es la que usted dice: eso es muy duro, déjeme poner atención a las otras 14. Me suena mejor lo que ellos dicen. Siempre hacemos eso. Tú tienes palabras de vida eterna. Y dice: y nosotros hemos creído. Ahora, note lo que dice: y conocemos. Pedro tenía una relación con el Señor Jesucristo. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo supo esto? Por andar con Él, por caminar con Él. Eso solo se puede hacer con una relación con la palabra de Dios, día a día. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Dios si no estudiamos su palabra? Esto es como Él se revela. Ay, no, hermano, yo oro y en la noche yo oigo cosas. El Señor se revela. ¿No será que comió mucha pizza o tacos o pupusas? Y después de pronto recibió revelaciones que no son. Él se revela por su palabra. Por eso nos dejó su palabra. Es palabra de Dios. Pero para muchos dice: es palabra muy dura. ¿De veras?
No hay a quien ir, dice Pedro. Tú posees la palabra de Dios, hemos creído en ti, te conocemos que tú eres el Cristo. Déjeme preguntarle, ¿conoce usted? ¿Tiene una relación personal con Dios, con el Hijo de Dios? Muchos vienen. La pregunta que hago, ¿conoce usted a Cristo? ¿Ha puesto su fe en Él? ¿Sí o no? El único que puede contestar. Hoy usted debe tomar una decisión en esa encrucijada. Y sabe, usted me dice, voy a pensarlo. Cuando usted dice, voy a pensarlo, ya tomó una decisión. Decidió no andar con Él. No hay término medio. Con Dios no hay término medio. Muchos quieren hacerlo y solo observe las vidas de ellos. No hay término medio. El asunto es, ¿le sigo o no? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y si bien es cierto, Padre, pudiéramos decir esta noche que también oír algo así resulta un poco duro. Especialmente cuando Dios vemos en tu palabra que hay algo de decisión. Dios, tú conoces a cada persona esta noche, tú conoces a cada uno. Y tú sabes si hay personas aquí que aún no te conocen. Vienen, oyen, escuchan, pero aún no te conocen. Y Señor, solo tú puedes obrar en cada uno. Solo tú lo puedes hacer a través de tu palabra. Solo tú les puedes convencer de su necesidad en Cristo. Y esa es mi oración, oh Padre Celestial. Que al salir de este lugar puedan hablar con la persona que les trajo o alguien que conozca, con un líder. Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Padre, cada vez que somos expuestos a tu palabra, que a pesar de que pudiera ser dura, nuestra actitud sea de obediencia, de creerte y ponerla en práctica, porque siempre, no solo es de bendición, pero siempre será éxito en nuestras vidas. Oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.